Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la última mesa de la jornada de hoy. En primer lugar, quiero agradecer a Cardioalianza que se haya acordado de poner en este congreso una mesa de trasplantes y, sobre todo, agradecer a nuestra compañera Rosa Pamias, que sé que fue la responsable de que esto pudiera ser así. Hoy vamos a hablar de lo que representa el reto de hacer trasplantes en España en esta época de COVID y vamos a hablar también de cómo se organiza este tipo de actividades a través de la Organización Nacional de Trasplantes. Me acompañan dos doctores en este tema. Hoy, en primer lugar, hablará Pablo Ucio, que es coordinador autonómico de trasplante. Pablo, cuando hablé con él y le preguntaba cómo quería que le presentara, me decía que como coordinador autonómico de trasplante, pero que también es intensivista desde que antes de que se inventara, ¿no? Entonces quiere decir que es un poco un hombre que está muy metido en este tema desde hace un montón de años. También es el coordinador autonómico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. También nos acompaña Javier Castro Deza, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valladolid y es también el secretario general de Sanidad anteriormente. Con esto quiero deciros que también él ha sido presidente de la Organización Nacional de Trasplantes mientras tuvo ese cargo de presidente que le corresponde a todos los secretarios. Quiero, en primer lugar, agradecer su participación también porque nos va a dar poco tiempo, ya que vamos un poquito pillados. Y antes de acabar, quiero de antemano agradecer vuestra participación. También advertiros que vamos a contar, o vais a contar, con 10, 12 minutos, 14 como máximo, para hacer cada una de vuestras presentaciones. Cuando queráis, empezamos. En primer lugar, si os parece, empieza Pablo. Cuando quieras, Pablo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y vamos a ser rápidos. Bueno, lo primero que hay que decir en una mesa sobre trasplante cardíaco es que el trasplante cardíaco, y sobre todo después de la mesa anterior, es la terapéutica más consolidada y que más ha mejorado la supervivencia y también la calidad de vida en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que se llama feamente terminal, ¿no? O insuficiencia cardíaca grave. Y en este contexto, pues yo siempre quiero empezar hablando de lo que es España en la donación de órganos. Y como podéis ver en esta diapositiva, España es un milagro, es el país del mundo con más donantes por población, con bastante diferencia, pero además de eso va superándose a sí misma de tal forma que, como vemos aquí en estos 6 últimos años, casi hemos logrado superar un 40% nuestra ya muy alta media, llegando a niveles de donación que en muchos países ni siquiera nos los creen, y generando un modelo que es copiado en muchos países, y de hecho, por ejemplo, en toda Iberoamérica, cada año recibimos alumnos de las coordinaciones de trasplantes para tratar de copiar este modelo español. Como vemos, estamos muy cerca de los 50 donantes por millón de habitantes, que es el objetivo estratégico que se planteó la ONT para el año 2000. Hay algunas autonomías, como podemos ver aquí en Cantabria o en Murcia, que ya sobrepasan con mucho estos niveles. Cuando hablamos de donación en muerte encefálica vemos que el nivel cambia un poco. Por ejemplo, Castilla y León, que hay que decir algo de ella por mi puesto, pues estamos en un nivel muy alto de donación en muerte encefálica. Sin embargo, llegamos más o menos a la media del Estado en donación global. Esto es porque el último crecimiento que se ha producido en los donantes ha sido a expensas de lo denominado, una donación denominada donación en asistolia, ¿no? De lo que luego hablaremos un poco. Como vemos, este nivel de donación se traspasa también al nivel de trasplantes, que sigue creciendo en España. Hemos superado los 116 donantes por millón de habitantes, que es el récord mundial. Solo Estados Unidos se nos acerca un poco. Pero tenemos un problema que es de especial interés para el trasplante cardíaco, y es que nuestros donantes son muy añosos. De tal forma que, como podemos ver, un 8,5 superan ya los 80 años. Esto es una cosa que debe de conocer la gente, porque muchas veces dicen, pero con 80 años se puede donar. Pues sí, y estos órganos son válidos, salvan vidas y mejoran a mucha gente. Pero vemos que nuestros donantes jóvenes
pues son muy pocos. Menos de 45 años, pues tienen eso. ¿Eso qué pasa? Pues que el corazón es un órgano que es más sensible al envejecimiento y requiere donantes jóvenes. Y como no todo van a ser medallas, pues eso hace que, como podemos ver aquí en los datos del 2019, España, aunque está bien situada, es superada por algunos países en su tasa de donación por millón de habitantes, ¿no? Y, por supuesto, en este caso también Estados Unidos, aunque no tenemos todavía los datos del 2019, pero en el 2018 nos supera. No por mucho, pero nos supera. Y esto, volviendo al tema y viéndolo de otra manera, hace que nuestros donantes cardíacos, en este caso, esto ya solo se refiere a los donantes cardíacos, están pues muy parados y nos movemos en un alrededor de 20% de los donantes que pueden ser donantes de corazón. O sea, unos 400 al año son valorados como donantes cardíacos y realmente se utilizan pues unos pocos menos, ¿no? Bien, esto requiere que los equipos implantadores y toda la organización, lo que vamos en denominar la organización de trasplante, pero no como ONT, sino como todo el sistema que la ampara, con las coordinaciones autonómicas y, lo que es más importante, los coordinadores hospitalarios e equipos implantadores hospitalarios, cada vez van apareciendo, como veis aquí, donantes cardíacos utilizados en todos los centros de trasplante que van siendo mayores de 60 años. Se va optimizando el manejo del donante de tal forma y tratando de ampliar por ahí el pool de trasplantes. Vemos que si comparamos solo en estos 10 años, pues hay 5 años de aumento de la edad media de los donantes cardíacos, ¿no? Bueno, también esto hace otra cosa, mientras que en los donantes en general es el accidente cerebrovascular, mayoritariamente llegando hasta el 85% de la causa de los donantes. Cuando hablamos de donantes cardíacos, juega, como vemos aquí, un papel ya, hay 47 de traumatismos de tráfico y 38 no tráfico. Este porcentaje, claro, pues va relacionado con que cada vez tenemos menos traumatismos, sobre todo de tráfico, y algo menos también de no tráfico. Por lo tanto, hacemos una cifra de trasplantes que se está estabilizando en alrededor de entre 6 y 7 por millón de habitantes en los últimos años. Tuvo un pico, como vemos aquí, bajó y ahí parece que nos vamos estabilizando sin que esto suba adecuadamente. Y además, pues tenemos que ver que este pico de 300 va relacionado con un aumento progresivo en los trasplantados de más de 60 años, que cada vez son de mejor calidad de vida y con menos comorbilidades y se van valorando para trasplantar. Aquí vemos todos los centros que trasplantan corazón en España, que son 18, algunos más activos que otros, lógicamente, dependiendo también de su población de referencia, y reseñar que en este último año 19 y ya con más actividad en este 20 se ha incorporado un centro en Canarias, lo cual es una gran noticia, sobre todo por los canarios, porque el tiempo de isquemia a Canarias hay 2 horas y media de vuelo desde la península, pues hace que los donantes cardíacos que se puedan producir allí sean mejor aprovechados, con menos isquemia, y favorece mucho la metodología. Bueno, para complicar más el trasplante cardíaco, pues vemos que cada vez más este tratamiento es una terapéutica urgente. Cada vez más, el año pasado un poco menos, pero casi la mitad de los trasplantes cardíacos se realizan por la vía de urgencia. ¿Y qué ocurre con la lista de espera? Pues la lista de espera más o menos está muy estabilizada. Más o menos se trasplantan un número, como ya hemos visto, de alrededor de 300, entran algunos más cada año y
por desgracia, pues esto permanece estable porque también hay fallecidos en lista de espera y excluidos de la lista de espera por generalmente como mayor causa la contraindicación médica, es decir, que o adquieren otra enfermedad o empeoran de su estado durante su estancia. Bueno, por lo menos mantenemos, como vemos en los últimos años, un fallecimiento en lista de espera pues estable. Claro, lo deseable sería que fuese cero, pero está en un 2,5%, que es más o menos tolerable. Bueno, y como tenemos poco tiempo y vamos a ser breves, vamos a mencionar qué ha pasado con la pandemia llamada del COVID o el SARS-CoV-2. En fin, esta aparición de este virus, pues no hay que decir ni ser muy prolijo en que ha afectado todas las facetas de la vida. Y al afectar todas las facetas de la vida, como no podía ser por menos, en la donación y trasplante ha tenido una incidencia muy relevante. De tal forma que si vemos aquí en la segunda y tercera semana de marzo, cuando se decreta el estado de alarma, pues la caída es brutal. Pero ya había empezado a caer en las semanas previas, si vemos aquí, en la última de febrero y principios de marzo, empieza a caer, y cuando nosotros estamos más o menos estabilizados en los últimos años, como vemos, en alrededor de 18 donantes diarios, pues llegamos a tener una semana, que es la del 3 al 9 de abril, con 0 donantes, hablando de todo el país, ¿no? Bien, esto permanece así, se toman unas medidas si se logra mejorar algo el trasplante al final del estado de alarma, y cuando empieza la desescalada, pues recuperamos unas cifras un poco variables, pero que son cerca de la normalidad, y unas cifras de trasplante que, como vemos, también están un poquito por debajo de los 8 trasplantes diarios que se hacen en España. Pues estamos en 6 y pico, 6. Si bien es verdad que últimamente pues notamos ya cierta tendencia otra vez a la baja en estos últimos días. Si comparamos, estos son datos de Castilla y León, pues en Castilla y León empezamos el año estupendamente, superando las cifras del año pasado, con 10 donantes en febrero, 10 en febrero, ya en marzo bajamos a 6, y en reflejo de lo que pasó en España, en abril solo tuvimos un donante. Este efecto del COVID no es solo por la desaparición de camas de UBI. Las camas de UBI, que aparte de ser donde donde se suelen producir los donantes, también donde van los trasplantes, y también son los coordinadores de trasplantes, que son la génesis fundamental de los hospitales de donantes, son intensivistas que están muy ocupados en el COVID. Pero todo esto no se justifica solo esta caída, sino que inexplicablemente o poco explicadamente desaparecen de los hospitales durante el estado de alarma y esta fase, digamos, pico de la pandemia, los enfermos, tanto traumatismos craneoencefálicos, que se puede explicar por la disminución de tráfico, pero también los accidentes cerebrovasculares, y registramos todas las unidades donde pueden estar ingresados que no fuesen a UBI o que hubiese un sesgo, y no hay esos enfermos. Y esto se está volviendo también a observar en esta fase que estamos empezando. Y en cuanto al trasplante, pues como vemos, los trasplantes han sido afectados, y también en este estado de alarma desaparecen todos menos el cardíaco. Esto obedece a que, evidentemente, ya hemos visto que 40-50% de los trasplantes cardíacos son urgentes, y por lo tanto se han realizado durante este periodo también trasplantes en todos los periodos. Vemos que, hablando de términos globales, en España pues hicimos un pico de bajada en abril, donde solo se hicieron 10 trasplantes cardíacos, y estamos volviendo pues a 20 y tantos, que es la cifra más o menos normal al mes. Pero como veis ya aquí, en septiembre pues hay una bajada, y pese a que el sistema sanitario
se ha adaptado y ha tratado de preservar el trasplante como una actividad fundamental, pues claro, si bajan los donantes, pues la cosa se pone dificultosa. En este año llevamos en trasplante cardíaco un descenso a día de hoy global del 9%. Esto es un poco irregular entre las autonomías, obedeciendo también a que la pandemia no ha sido sincrónica en nuestras autonomías, ¿no? En el caso de Andalucía o de Castilla y León, pues como veis, llevamos más trasplantes que el año pasado. Precisamente en se ha acabado hace poco un trasplante en el clínico de Valladolid, ¿no? Tenemos uno más. Entonces, ¿qué se ha hecho contra el COVID? Pues lo fundamental para mantener el trasplante cardíaco es tener zonas libres de virus en unidades de críticos. El sistema ha tratado de hacer esto, de momento más o menos lo está logrando. Se acordó realizar PCR antes de la donación en todos los donantes en cuanto empezó la epidemia y se trata de buscar espacios posoperatorios que también estén seguras de la infección. Como esto es una charla para pacientes y asociaciones de pacientes, yo quiero tranquilizarles y decir que cada equipo que vaya a llamar a un posible trasplantado siempre está valorando cómo está la epidemia y va a hacer una valoración riesgo-beneficio de cada paciente en concreto. Y para ir acabando, que no quiero que me riñan, pues voy a hacer comentario de este artículo que sé que ha revuelto mucho los ánimos, sobre todo entre los trasplantados. Este es un artículo español que está todavía publicado solo online, es decir, no ha salido la versión impresa en esta revista que se llama eClinical Medicine. Y bueno, pues este artículo muestra una supervivencia de un 30% mayor en los infectados por el COVID-19 en los enfermos que toman ciclosporina. Este es un artículo preliminar en el cual se hace un análisis retrospectivo de tratamientos muy variados y la conclusión no debe ser que la ciclosporina sea la panacea, sino que debe de conducir a que se haga un ensayo clínico reglado y aleatorizado y doble ciego y como Dios manda para poder obtener unas conclusiones. En el caso del trasplante cardíaco, además, es poco relevante. En el momento actual, solo un 1% aproximadamente, según el registro español, de los enfermos trasplantados de corazón toma ciclosporina como inmunosupresor. Pero bueno, yo quiero llevar al ánimo que esto se va a estudiar y que habrá que ver en qué queda. Y por último, como última diapositiva, sobre el COVID, pues ver este resultado de enfermos en un sistema de reporte que se ha hecho en España, que sale, también está ya online en el American Journal of Transplantation y va a salir publicado. Y en este caso podemos ver la mortalidad de los enfermos que adquieren el COVID en España. Tranquilidad para los del corazón porque veis que está en niveles bajos del 22 y 20, igual que el hígado, los del riñón un poco más, y donde es más preocupante la mortalidad es del 46%. También en los trasplantes alogénicos, hematopoyéticos y autólogos pues se mueven esas cifras. Estas cifras son más o menos la mortalidad que lleva el COVID en los enfermos crónicos, en cualquier tipo de enfermo crónico. Es decir, que no parece que haya mucha diferencia entre eso y, bueno, pues lógicamente las medidas preventivas se deben de tomar, pero quiero también despejar el pensamiento que hay de decir, pues un trasplantado si se coge el COVID se muere. Bueno, pues no, las 3/4 partes van a sobrevivir, gracias a Dios, y a los tratamientos adecuados. Y bueno, pues yo creo que con esto quedo las preguntas que me queráis hacer y no os doy más. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que ha sido muy eficaz, muy claro y muy conciso, y los datos son realmente relevantes, nos has proporcionado. Quiero agradecerte de antemano tu participación y esperaremos al turno de preguntas para ver si hay alguna referente a tu caso. Ahora vamos a hablar con el doctor Castrodeza, Javier,
Cuando quieras empiezas y nos vas contando tu presentación. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Espero que se me oiga perfectamente. Y agradecer a Cardiolianza por la invitación que me hace a formar parte de este debate. Vamos a ir recogiendo tres ideas fundamentales en las que se basa mi exposición. Una referente a lo que representa la ONT, que quiero de alguna forma dejar, digamos, matizada. Otro, completar algunos datos de la parte del trasplante cardíaco en España, que ya ha apuntado el doctor Lucio. Y por último, referirme a los aspectos del COVID y datos que tenemos sobre el impacto en los enfermos trasplantados en global y también particular en el tema cardíaco. Decirles que la legislación y el trasplante de órganos en España es un hecho que podemos decir muy relevante desde finales de los años 90 y que se fundamenta en las premisas que ustedes tienen aquí, aspectos de voluntariedad, altruismo, gratuidad, que le da esa característica especial a nuestro sistema de trasplantes. Además, este sistema de trasplantes está coordinado por la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplantes, como decía Emilio Bautista al principio, yo tuve el honor de presidirla, y que tiene algunos aspectos diferenciadores que incluso en mi legislatura, en la participación en mi legislatura, se hicieron. Pasó por vez primera de ser una subdirección general a tener el rango de dirección general. Por lo tanto, es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Bienestar Social, Consumo y Bienestar Social, con presupuesto propio alrededor de entre 4 y 5 millones de euros. Pero tiene un matiz importante que muchas veces se nos olvida. El éxito de la ONT no reside solamente en la organización en sí, la que más visibilidad tiene, sino en toda esta estructura de coordinación autonómica y hospitalaria que es la que nos lleva, de alguna forma, al éxito de lo que representa el trasplante globalmente en nuestro país. Es decir, que la ONT, además de coordinar, tiene funciones propias, para eso tiene su presupuesto, y que vela especialmente por la formación. Yo creo que uno de los hitos más importantes de la ONT es su preocupación porque todos los participantes en esta estructura de coordinadores y de personal formado adquieran los mayores niveles de competencia para la toma de decisiones. Decir que es una estructura que puede aparentar, para los que no lo conozcan, como una estructura centralizada, pero lejos de la realidad, porque es una estructura en la que la parte de la coordinación nacional no sería nada sin la coordinación autonómica y, por supuesto, mucho menos si en el aporte hospitalario, en el que están los coordinadores hospitalarios, que son los que resuelven día a día con los equipos de trasplante y de extracción todas las incidencias que se producen, ¿no? Decir que la estructura de la ONT a nivel central consta de un presidente, que por regla general es el secretario de Estado, el secretario general, como fue en mi caso, la directora general o el director general, funcionarios estatutarios, en total 44 personas. Es el colectivo que dirige la ONT a nivel del Ministerio de Sanidad, dentro de un gran colectivo que a nivel de la Administración Autonómica pues tiene una serie de profesionales, mecanismos, transporte, recepción, que capacitan para dar el servicio que necesita nuestro sistema de trasplantes. Citar un aspecto importante, y es que el propio sistema de trasplantes en España tiene su comisión de trasplantes del Consejo Interterritorial. Es un órgano donde se toman todas las decisiones coordinadas para llevar a cabo el buen funcionamiento de este programa en nuestro país. Deciros que los dos protagonistas fundamentales en el coordinador en el tema del trasplante en España son, por un lado, los equipos que coordinan todo esto, que como veis hay más de 470 en España, pero en el que forman parte especialmente personal médico y el personal de enfermería. Ahí tenéis algunos datos en el que recogéis y podéis ver qué volumen de profesionales de los distintos centros hospitalarios, de la red de hospitales implicados en trasplante en España, participan en estas tareas. Unos a tiempo completo, otros a tiempo parcial. De ahí que, como decía el doctor Paulucio, pues la llegada del COVID pues haya generado una mayor carga de trabajo y no tengamos a lo mejor la disponibilidad de recursos humanos que nos gustaría tener para seguir atendiendo todo este tipo de necesidades. Además de esto, ya centrados un poco en el éxito
de lo que representa la Organización Nacional de Trasplantes y el trasplante en España, que no me voy a referir, basta que comparen ustedes los datos que hay con el entorno europeo, decir que el crecimiento ha sido, como decía el doctor Paulucio, exponencial, ¿no? Yo creo que ven ustedes que entre los años 90, 2000 y 2011-12 pues hubo una especie de fase de meseta. A partir del año 12 se ha producido un crecimiento como si estuviéramos subiendo el Tourmalet, ¿no? Con una intensidad que cada vez nos acerca a esa tasa de 50, que es un objetivo dentro del plan estratégico que tiene diseñado la propia Organización Nacional de Trasplantes. Este mensaje yo creo que es importante y tiene que seguir calando en nuestra sociedad. Todos los enfermos que fallecen deben tener la oportunidad de ser donantes de órganos y o tejidos. Yo creo que esto es una máxima que todos los profesionales sanitarios, todo el mundo que rodea el mundo del trasplante, pacientes, profesionales, sistemas, asistencia sanitaria, hospitales, tenemos que tener esta máxima y hacer de ella como una especie de práctica habitual para potenciar la donación de órganos en nuestro país. Esta diapositiva ya la conocen, simplemente recalcar que efectivamente en el año 19 se ha producido una discreta bajada de la actividad, que probablemente cuando se cierre el año 20 pues también va a haber un poquito más bajo, hay un 9%, como decía el doctor Paulucio, pero estos son las realidades del trasplante cardíaco, ya estamos en la parte cardíaca. Ahí esta diapositiva se la he traído porque es una diapositiva que sí que sugiere un poco el balance que hay siempre entre el órgano ofertado y el órgano implantado. Ven ustedes que en la parte izquierda de la diapositiva pues hay lo que son los corazones generados en España y también nuestro sistema de trasplante recibe corazones generados fuera. Probablemente en estos gaps que se establecen entre lo ofertado, lo extraído y lo implantado, sí que mereciera la pena que se fueran analizando o que fuéramos pensando en mecanismos que ayudaran a que ese porcentaje o esa pérdida fuera lo menos relevante posible en beneficio de tener un buen caudal de potenciales órganos para las personas que lo necesitan. Simplemente reiterar que el aumento progresivo de la edad va a ser uno de los retos que vamos a tener. En la tabla izquierda ven ustedes la evolución que tiene la evolución media de la edad de los donantes, cómo ha ido incrementándose desde el año 2010 al año 2019, no me reitero más en la tabla, y aquí ven ustedes la evolución del tiempo de espera. Importante que en los últimos 5 años, que lo ven en la parte inferior izquierda, ven que la mediana de ese tiempo se sitúa alrededor de los 3 meses, 92, 95, 91 días. En el año 18 fueron 63 días, y en el año 19, 91 días. Probablemente yo creo que estas cifras de cierta estabilidad nos informen sobre el tiempo medio, ¿no?, con el que nos vamos a enfrentar y a partir de ahí hacer los mecanismos necesarios para su reducción. Igual ocurre con esta gráfica para mostrarles un poco la variación que hay entre lo que tipificamos como trasplante urgente y lo que se tipifica como trasplante no urgente, ¿no? Ven ustedes ahí a la derecha valores diferenciales, con lo cual también el punto global pues, está en 3 meses. En estos momentos está a punto de publicarse el Registro Español de Trasplante Cardíaco, que es otra fuente documental importante a consultar, que aporta datos, y es el informe oficial de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca, de la Sociedad Española de Cardiología. Decirles que esta sociedad, que es muy importante en España, evidentemente no solamente participa de este registro español, sino que tiene otros registros que tienen el interés sanitario, como es el registro Recalcar, que aporta un gran caudal de información sobre la patología y el funcionamiento de las unidades cardiológicas en España. De este registro he extraído estas 2 gráficas para que veamos el comportamiento de la supervivencia del trasplantado en España. En la parte superior ven que cuando se compara el año 1984, el periodo 2009, con el año 2010-2019, pues lógicamente se ha observado una mejora en la supervivencia, ¿no? Ven ustedes en rojo los últimos años, de esos 10 años últimos, y en azul los anteriores, ¿no? Mientras que cuando desagregamos esos periodos por intervalos de tiempo más cortos, en la parte inferior, ven ustedes que del 2010 al 2012 hay una diferencia de peor supervivencia que del 2013 al 2015, y esa supervivencia del 2013 al 2015 más o menos es parecida a la que se encuentra del 2016 al 2018.
Simplemente como conclusión de este apartado del trasplante, decir que el creciente envejecimiento del donante potencial pues es uno de los mayores retos que tiene ahora la disponibilidad del trasplante cardíaco, ¿no? Entonces, frente a esto, bueno, pues habrá que insistir en que esta situación exige la puesta en marcha de iniciativas destinadas pues, al aumento de disponibilidad de corazones, como mejoras en la evaluación, mantenimiento del potencial donante cardíaco, aumento en la utilización de corazones de edad avanzada, como decía el doctor Pablo Lucio, con garantías de adecuado funcionamiento, y exploración de la donación cardíaca de donantes en asistolia, hecho que me consta que ya hay algunos ejemplos en los últimos años en los que se ha trabajado en esta línea. Simplemente reiterar que la ONT es una organización muy viva y ya tiene aquí su plan estratégico para los próximos años, ¿no? Del 18 al 22, lo pueden encontrar ustedes en la documentación oficial de la ONT. Y este, digamos, plan estratégico habla fundamentalmente de lo que se llama el Plan 5022, ¿no? El Plan 5022 no es otra cosa que aumentar la probabilidad de trasplante de los pacientes en lista de espera con garantías de calidad y seguridad y consiste en alcanzar los 50 donantes por millón de personas en todas las comunidades autónomas y superar los 5.500 trasplantes de órganos sólidos en el año 2022. Yo creo que, dadas las características de calidad, de organización y de potencialidad que tiene nuestro sistema, seguro que se va a alcanzar, porque además me consta que la ONT, o al menos durante el tiempo que yo estuve al frente, no había año que no rompiera el techo de un logro y mejorara algún indicador de los que tenía. Como otros objetivos principales dentro de este plan estratégico, pues tienen ustedes ahí aumentar la actividad trasplantadora en los grupos de menor probabilidad de acceder a la terapia de trasplante, optimizar la calidad y la seguridad del proceso de donación de órganos también, mejorar los sistemas de información. Yo creo que este es otro de los retos que tienen todas las organizaciones sanitarias en nuestro país, y promover la sostenibilidad del Sistema Nacional de Donación y Trasplante, así como reforzar la lucha contra el turismo de trasplante y tráfico de órganos, que son dos de los problemas muy importantes que nuestro Sistema Nacional de Salud debe contemplar, sobre todo el turismo de trasplante, porque puede poner en jaque un gran logro que tiene nuestra sociedad. Los últimos meses ha surgido el tema del COVID y la ONT no ha sido ajena a ella. Aquí les presento la carátula de un informe editado en mayo por los responsables liderados por Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la ONT, en el que aparecen la relación de casos notificados a mayo del 2020 por comunidades autónomas de pacientes trasplantados afectados por el COVID-19, ¿no? Ven ustedes ahí pues, que las dos tasas más importantes, los dos parámetros más importantes son los de Madrid y de Cataluña, en consonancia probablemente con el volumen poblacional y con el volumen de impacto que ha tenido esta enfermedad, ¿no? Además, esto distribuidos por los distintos, pacientes trasplantados, ven ustedes que en los cardíacos pues, aparece el 6% de todos la casuística de COVID. Más ha sido en el renal, es verdad que también tiene más casos, y le siguen pues, después el hematopoyético y el hepático, ¿no? Son datos que hay que tener, el pulmonar, de momento en reserva, ¿no? Porque son datos muy relativos a finales de mayo, ¿no? Decirles que cuando se ha analizado la evolución de estos pacientes de COVID, ahí tienen ustedes cuántos pacientes de los casos declarados se han podido seguir, cuántos han tenido hospitalización, cuántos han pasado por UCI, cuántos han necesitado intubación como una estrategia de mayor riesgo y cuántos han fallecido. No voy a reiterar esas cifras porque ya se han presentado en las diapositivas anteriores, pero aquí tienen ustedes una evolución de esta enfermedad en los pacientes trasplantados. Sin duda, la ONT y la organización tendrá datos a final de año que complementen el impacto de esta enfermedad en los pacientes trasplantados. Y simplemente decirles que, como un dato también ya analizado con el volumen relativo, ven ustedes ahí la supervivencia acumulada por grupos de edad de estas personas trasplantados con infección COVID. Ven que se cumple un parámetro que se cumple también en las personas no trasplantadas. Las personas más jóvenes
tienen unas tasas de mortalidad menores, tienen una mayor supervivencia, mientras que las personas más mayores de 60 años pues presentan unas tasas de mortalidad más altas, ¿no? ¿De acuerdo? Insisto que son datos relativos que seguramente que con el aumento del tamaño muestral pues irán haciendo algún tipo de modificación. En conclusión, es decir que el COVID, ¿cómo ha afectado al trasplantado? Pues la incidencia de infección es algo superior a la descrita en la población general. El 67% de los pacientes, de los pacientes COVID son varones, con una mediana alrededor de 61 años, yo diría que un poquito más jóvenes que lo que ha sido el volumen de los pacientes COVID no trasplantados, ¿no? La mayoría de los casos han adquirido esta infección en la comunidad, pero ojo, hay un dato importante. El 13% de las infecciones pueden ser consideradas nosocomiales. Esto nos lleva a que extrememos las condiciones de manejo de estos pacientes en el ámbito hospitalario, ¿no? Hasta el momento no ha habido ningún caso sospechoso a partir de transmisión de un donante, ¿no? El tratamiento frente al COVID más utilizado ha sido la hidroxicloroquina, ¿no? Se han modificado los tratamientos inmunosupresores en estos pacientes, ¿no? Y se ha optado por disminuir la dosis, ¿no? En vez de suspender la administración de inmunosupresores, salvo el tema de los corticoides, que como saben ustedes se ha aumentado en frecuencia, pero esto también ha pasado en los pacientes no afectados por el trasplante, ¿no? Esta mortalidad oscila en un 20% de todos los notificados, ¿no? ¿De acuerdo? Y los datos de letalidad de la infección han de interpretarse por el momento con precaución, porque es un volumen pequeño que hasta que no haya, digamos, un seguimiento mucho más pronunciado en el tiempo no podremos tener datos, digamos, más contundentes. Los factores que se han relacionado con la mayor mortalidad de los pacientes trasplantados afectados por COVID pues son los que han desarrollado un síndrome de distrés respiratorio y la edad superior a 60 años. La Organización Nacional de Trasplante hace poco tiempo, en el mes de octubre, ha mandado una circular a todos los coordinadores de trasplantes para hacer un seguimiento especial, para estar atentos de todas las incidencias que se producen en el proceso de trasplante y de alguna forma que éste no pierda su actividad y que pierda lo que venía desarrollando años anteriores, ¿no? Y por último, incluso aquí les aporto unas recomendaciones que pueden ser muy útiles para todos los enfermos trasplantados de España, que han sido publicadas por la Sociedad Española de Inmunología y por la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, que son comunes a la gran mayoría de la población, ¿no? Desde mantener una correcta higiene, utilizar pañuelos desechables, evitar el contacto cercano con las personas, quedarse en casa si se está enfermo, seguir una correcta alimentación, usar mascarillas, especialmente FP2, ¿no? Yo recomendaría a los pacientes trasplantados este tipo de mascarilla, evitar aglomeraciones, evitar el consumo de alcohol y tabaco y evitar viajar con tos y fiebre y no compartir comidas o objetos sin limpiar. Como ven ustedes, no son grandes tecnologías, pero sí que puede ayudar a las personas a mantener su salud y a evitar complicaciones que necesiten otro tipo de atención. Y por último, agradecer a la doctora Beatriz Domínguez Gil González, directora de la ONT, que me ha facilitado información para poderles a ustedes elaborar esta ponencia, y a mi buen amigo doctor Pablo Uzo Domingo, que también, digo Domingo, porque también me enseña cosas de la coordinación de trasplantes, aunque muchas veces discrepamos científicamente de la importancia de los hechos y de los aciertos y de los fracasos sanitarios. Gracias y a su disposición, Emilio. Muchas gracias, Javier. La verdad es que nos has dado un abanico de datos impresionante y hemos abarcado el tema de la COVID-19 de un espectro totalmente casi exhaustivo. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, muy conciso, y igual que Pablo, los datos muy enriquecedores y nos hacen conocer muy de primera mano todo lo que está suponiendo esta pandemia en el ámbito de los trasplantes y fundamentalmente en los trasplantes de corazón. No sé si hay alguna pregunta que tengáis que hacernos de momento. Vamos bastante bien de tiempo, podemos dedicar un par de ellas. Si no hay ninguna, yo me permitiría hacer una a cada uno de nuestros dos ponentes. En primer lugar, a Pablo, me gustaría preguntarle al doctor Ucio si ahora él que está viviendo de primera mano en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que ha dicho que los trasplantes, digamos, que se han mantenido o han incrementado incluso los trasplantes cardíacos en un porcentaje, si realmente hay una preparación exhaustiva y los pacientes que vayan a trasplantarse de corazón pueden estar tranquilos, como decías antes, de verdad hay una preparación exhaustiva
¿Están preparadas las UCIs? ¿El equipo está concienciado? ¿Qué matices específicos puedes contarnos a mayores sobre ese tema, dentro del hospital en el que estás ahora mismo? Bueno, pues a día de hoy todavía disponemos de espacios libres. Como te decía antes, mejor muestra es un ejemplo. Hoy se ha puesto un corazón que reúne muchas de las cosas que se han hablado aquí, porque el donante es de Porto, se ha hecho el vuelo a Porto, se extreman medidas de seguridad entre los equipos que van, los que vuelven, la relación allí. Lógicamente se determina el COVID al donante y también al receptor de aquí, y hay que hacer algunos reajustes. Por ejemplo, normalmente los los receptores recién trasplantados van a una reanimación cardíaca que hay en el hospital, y sin embargo, pues hoy se considera más seguro una parte de la coronaria que está más libre de COVID y se va a llevar al enfermo allí. Es decir, si un equipo llama a un enfermo para trasplantarles, que está convencido de que lo puede hacer asumiendo el riesgo, porque ha tomado todas las medidas de seguridad. Otra cosa es que claro, medicina no existe al 100%, ¿no? Porque puede ocurrir. Todas las medidas se toman, las medidas las ha explicado muy bien el profesor Castrodeza, son medidas de aislamiento que pues tanto el trasplantado como el equipo que le atiende deben de usar, de distanciamiento, de mascarillas y de higiene. Y por otro lado, pues tampoco hay una cosa especial. Y ya lo ha dicho también el doctor Castrodeza, los enfermos que hay que se han contagiado del COVID son la mayoría enfermos que llevan ya trasplantados tiempo, no en el trasplante, en el proceso, digamos, aunque ha sido muchas veces o algunas veces de adquisición sanitaria ese COVID, pero ha sido en enfermos que ya iban trasplantados, que lógicamente pues el trasplantado, como el que no está trasplantado y está en diálisis, pues es un enfermo crónico que acude pero bueno, yo creo que esto está mejor, que se han tomado medidas, que el nivel de contagio en los trasplantados y en todo el mundo que se atiende en el hospital, pues está mejor que cuando la pandemia, que hubo una saturación muy gorda y hubo un poco que improvisar. Y bueno, pues yo creo que, vamos, si yo fuese un paciente al que me tuviesen que trasplantar y me llaman, yo iría pues igual de confiado que si no hubiese COVID. Porque yo sé que si el riesgo de COVID no lo van a poder controlar los equipos, pues no van a trasplantar. Pero en el momento nos llega una pregunta directamente de la gente que nos está escuchando. Es poco obvia. Dice, ¿el corazón de un paciente mayor, 80 años, es válido para un paciente joven? ¿Se tiene que vigilar algo? Bueno, pues a día de hoy no se ha trasplantado en España y yo creo que en el mundo habría que mirarlo, pues no lo tengo, ningún corazón de 80 años, ¿no? Como he dicho ya en la charla, el corazón, por desgracia, el de todos, donantes y no donantes, es un órgano que envejece pues más aceleradamente, que ocurre con el hígado, por ejemplo, que sí hay donantes de hígado de 90 años trasplantados con éxito. En cualquier caso, nadie, aunque lleguemos a mejorar las preservaciones, el proceso de extracción o lo que sea, y lleguemos a poner algún corazón de 80 años, nunca se lo pondríamos a un receptor de 20, ¿no? Se trata de buscar un paralelismo entre la edad del donante y del receptor. Eso se juega también, y claro, cuando tenemos que trasplantar a un joven, tratamos de conseguir un corazón, pues hombre, con 10, con 15 años de diferencia, pero no con esos extremos. En ningún órgano se hace eso. Vale. Ahora, al doctor Castrodeza, Javier, ¿el modelo de éxito de la ONT se puede exportar a otras áreas del Sistema Nacional de Salud? Te rogaría que fueras breve. Bueno, sé que esto es muy complejo, pero por favor te rogaría que fueras breve. Ya me gustaría, es un tema que se ha analizado, pero yo creo que la ONT tiene unas características que en estos momentos no se dan. Nació cuando
cuando no estaban las transferencias totalmente ultimadas, ¿no? Se soporta en una organización central, pero quien ejecuta es una organización periférica, y los principios de solidaridad, de colaboración, de altruismo, de generosidad, rigen en estos momentos el funcionamiento de la ONT, aparte del de calidad, la evidencia científica, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna vez se habla mucho de esto, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos, con la descentralización que ha habido de muchas actuaciones, yo veo difícil que se pueda aplicar tal y como está. Habría que hacer muchas modificaciones, porque, entre otras cosas, el personal con el que cuenta la ONT, que depende de su capítulo 1, como he dicho en una diapositiva, es muy escaso, son 42 personas. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Llega una última pregunta que me voy a permitir contestarla yo, que dice: después del trasplante, ¿los pacientes pueden tener la sensación de que ya están curados? ¿Siguen siendo pacientes crónicos? Bueno, pues debo decirles que la verdad es que decimos que el tratamiento del trasplante nos cambia una enfermedad por otra. Nos pasa de ser pacientes con un alto riesgo de morirnos en el intento a ser pacientes con una calidad de vida extraordinaria. Pero el tratamiento al que estamos sometidos durante toda la vida respecto al trasplante nos hace ser pacientes crónicos. Encima, digamos que a mayores surgen algunas otras enfermedades como consecuencia de ese tratamiento que tomamos. Pero la calidad de vida que conseguimos con el trasplante es extraordinaria. Yo, en mi caso particular, llevo exactamente casi 21 años trasplantado y puedo deciros que ahora me encuentro como nunca, como decía la canción, ¿eh? O sea que la verdad es que es un tratamiento realmente extraordinario. Si no hay ninguna pregunta más, no queréis hacer ningún comentario más, puesto que estamos ya a punto de finalizar, cerramos esta sesión y de paso cerramos la jornada de este primer día del Congreso de Cardiolianza, que dará comienzo mañana a la misma hora mediante este sistema de streaming. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a vosotros de verdad por acompañarnos en este momento. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde.